en esta silla debería estar sentado alguien que todos conocen como José Ramón Salgadero, y que para mí, amiga Úrsula, es el gigante de Alegrilla, que ha sido, digamos, la luz guía en los primeros pasos que dio Úrsula cuando llegó a esta tierra. Úrsula es descendiente de, como tantas mujeres importantes, de la familia Gutiérrez Cueto, y ella ha tenido el mérito extraordinario de dar el salto del Atlántico de costa a costa para conocer a esta familia como nadie hasta ahora la ha conocido. Su propósito inicial era un año de trabajo. Parece ser que los investigadores científicos chinos prefirieron que estuviera más tiempo, entonces nos mandaron la COVID, nos confinaron a todos. A Úrsula le salvó Pimienta, su compañera de viaje y de vida, y sobrevivieron como hemos sobrevivido muchos. En alguna ocasión se ha cansado, se ha venido un poco abajo a veces, pero ha tenido un don que yo creo que es extraordinario, que ha sabido contactar con cantidad de descendientes de la familia Gutiérrez Cueto, allá donde estuvieran, y eso le ha permitido saber, como nadie ha sabido ahora, cosas de esta familia. Eso, ella no es historiadora, y además lo dice con insistencia. Ha creado una página web literaria básicamente dedicada también a los Gutiérrez Cueto, pero ahora lo que nos trae aquí es el libro que ha hecho sobre esta misma familia. No es un libro histórico, no es un libro de biografías, es un libro de sensaciones, un libro de su relación personal con cada uno de los personajes de los que escribe, por décadas de diferencia que haya habido en su biografía. De manera que cuando lean el libro de Úrsula, que les va a llevar de la mano de Matilde de la Torre, por ejemplo, de la que aquí se hizo un ciclo hace 2 años y ella participó, de María Blanchard, su prima, es otra prima, Aurelia Gutiérrez Blanchard, de su sobrina Consuelo Vergés, y ahora esto por citar solamente a las mujeres interesantes de esta familia, que de momento se cierra el ciclo con Úrsula Álvarez Gutiérrez. Y por lo tanto le doy la palabra para que nos cuente en qué consiste su libro y en qué consiste su interesante familia. Gracias por venir. Como les decía Fernando, en el nombre de Sixto es un conjunto de cuentos basados en personas que vivieron en la familia Gutiérrez Cueto. No son biografías en el sentido estricto de la palabra, porque yo no soy historiadora ni biógrafa, yo soy profesora de inglés. Lo que sí soy es Gutiérrez Cueto. Mi espíritu está tejido con el mismo material que el de ellos, y creo que tengo una visión un poco más íntima porque reconozco a muchos de nosotros en ellos. Son cuentos basados en ciencia y en arte. Domingo Gutiérrez Cueto decía que la ciencia y el arte son las dos alas del ángel, de ángel que un hombre conserva para poder elevarse sobre sí mismo, sobre su propio ser y sobre la idea de su propio ser. Este libro es ciencia y arte, tratando de tocar el corazón de los Gutiérrez Cueto. Está basado en ciencia porque no me he inventado cosas. Está basado en los archivos, en las noticias, en un montón de libros de historia, en libros dificilísimos de ubicar. Leí un libro acerca de la guerra de Cuba que me interesaba mucho por la participación de Fernando Gutiérrez Cueto, del cual solo hay 2 en España, y lo conseguí para entender. Entonces, hay ciencia, hay hechos,
Y sin esos hechos no se entendería la vida de estos señores. En este libro está el desarrollo de Santander, el desarrollo urbano, la explosión del Machichaco, visto a través de cómo impactó a nuestra familia. Las guerras, obviamente, tanto acá como en América, también la historia del arte, de la prensa. Sin el fondo no se puede entender a las personas. Como les decía Fernando, esta familia, los Gutiérrez Cueto, ha aportado el grupo femenino más importante de Cantabria. No se ha repetido una familia con tantas mujeres que hicieran cosas relevantes, digamos. El tamaño de las imágenes está en relación a la fama que tienen, en mi opinión, desde mi experiencia, ¿no? A María Blanchard no le gustaban las fotos, por eso yo no voy a poner nunca una foto suya. Es su obra, de María es mi obra favorita. Tenemos a Matilde de la Torre. Esta es una foto familiar, me la dio una de mis primas. No es una foto que uno encuentre de inmediato. Es Matilde de chica, digamos, de muy joven, cuando era solo, pertenecía al entorno familiar. Tenemos a Consuelo Verges, que es sobrina de María y de Matilde, y la foto más pequeñita es la de Aurelia Gutiérrez Blanchard, hermana de María. Está pequeñita la foto porque es muy poco lo que se sabe de Aurelia. Lo único que se sabe de Aurelia es que la mataron. Y Aurelia es mucho más que la forma en que murió. Consuelo, deseo que les contaba Fernando de investigar a nuestra familia y saber por qué fueron tan interesantes y tan diferentes de lo normal. Esta idea no se me ocurrió a mí primero, se le ocurrió a Consuelo, más o menos en la época en que yo nací. Ella escribió que la familia Gutiérrez fue dotada para escribir cosas interesantes porque tiene personajes interesantísimos y no lo hizo. Y 50 años después lo hago yo sin saber que ella quiso hacerlo antes, pero ella, la vida de Consuelo, es una de las razones más válidas para contar la historia de esta familia, porque Consuelo es muy coherente y es muy interesante su historia. A estas mujeres que todo el mundo conoce o que todo el mundo cree conocer, hay que sumarles al pintor conocido como Antonio Quirós, medio hermano de Consuelo, y al pintor y escultor mexicano Germán Cueto, también miembro de la familia. Imaginen a estas mujeres, a los Gutiérrez Cueto que vinieron antes, a Antonio Quirós y a Germán Cueto. Entonces uno piensa, ¿de dónde salió esta gente? ¿Cuántas familias conoce uno en el mundo que tenga tanta gente que destaque? El origen de esta familia, y hasta ahora ningún historiador lo ha aclarado, es una única pareja. Cástor Gutiérrez de la Torre y Concha Cueto y Sánchez. Ellos se casaron en Cabezón de la Sal en el 1844. Y de ahí, gracias a este amor, el mundo fue más bonito por las pinturas de María y de Antonio Quirós. El mundo fue, las mujeres se sintieron un poco más empoderadas gracias a Aurelia, a Consuelo. La gente sintió más gracias a los escritos de los hermanos Gutiérrez Cueto. Fue mucho más justo el mundo gracias a Fernando Gutiérrez Cueto. Él, para la gente que no lo sepa, Cástor Gutiérrez de la Torre era un fundador de periódicos consuetudinarios, fundó 3. El más famoso es La Abeja Montañesa, ahí comenzó su carrera en Pereda. El doctor Marañón hizo un estudio sobre el tiempo de oro del siglo XIX en Santander, porque ustedes saben que había miles de cerebros en esa época en Santander. Según el doctor Marañón,
El órgano del movimiento intelectual de aquel tiempo santanderino fue la abeja montañesa, cuya colección conservaba mi padre como oro en polvo y leíamos con deleite singular. Cástor Gutiérrez de la Torre acogió a la juventud con inquietudes literarias y artísticas que formó la élite de los escritores furibundamente montañeses. Entonces, este es el papá. Y la mamá, su mujer es Concha Cueto y Sánchez. Era una mujer que no es lo que solemos pensar relacionar con las mujeres del siglo XIX. Era una mujer fuerte que defendía su opinión y fue fundamental. Cuando explotó el Machichaco, Concha Cueto no se quedó a llorar en Santander, sino que salió disparada a buscar a sus nueras y a sus nietos y se los llevó a Comillas. Y así nos salvó, porque mi abuelo, por ejemplo, estaba acá, estaban todos los niños aquí, y ella salió corriendo en la explosión del Machichaco, que fue pavorosa, y salvó a sus nueras y a sus nietos, porque sus hijos eran periodistas y no los pudo salvar. Concha Cueto era estupenda, pero era súper mandona. Entonces, en el libro, en los cuentos, yo no la llamo la tatarabuela Concha ni Concha, yo la llamo la Divina Providencia, porque ella se creía la única intérprete de la voluntad de Dios. Estos señores, como les digo, esta pareja es el origen. Crean a los Gutiérrez Cueto. Gutiérrez Cueto no es un apellido compuesto, nunca lo ha sido. Simplemente lo utilizamos para identificarnos más fácilmente. Estas son algunas de las cosas que dijeron los entendidos y que siguen diciendo sobre ello, que representaban el vigor, la resiedumbre y la sencilla altivez genuina. Las siguientes: vinieron al mundo con dinamita en la sangre y una elegancia espiritual peculiar y nada común, cada uno la suya diferente. Por eso es que yo he escrito cuentos sobre cada uno, porque cada uno es diferente. Tenían dotes extraordinarias para el arte, la pluma, la aventura. La última es quizá la más precisa, dice: singularísimo clan familiar, muestra notable y certera de las más estupendas, chocantes, contradictorias y admirables virtudes y rarezas de la raza cántabra. Es decir, fue una familia estupenda, pero fue una familia de personas, con errores y aciertos. No fueron cuerpos gloriosos, fueron humanos. Matilde de la Torre, cuando se refería a nuestra familia, dijo que era una tribu de gentes rarísimas que anduvo más a la caza de ideas que de pesetas. Y también me parece que atina. En mi opinión, en mi experiencia, yo creo que esta familia es una casta de seguidores de sueños. Cuando una persona va en búsqueda de lo que su corazón le pide y fracasa, la gente le dice loco. Cuando una persona va en búsqueda de su sueño y triunfa, la gente le llama valiente. Pero es el mismo camino. Yo creo que los Gutiérrez Cueto y sus descendientes, y también sus padres, eran cazadores de sueños. Fueron 10 los hermanos Gutiérrez Cueto, pese a que en algunos libros dice que fueron 4 o 5, fueron 10. Los nombres que están en negro figuran en el libro, pero como mencionados, nada más, porque existieron, pero no hay cuentos basados en ellos. Les voy a explicar en orden quiénes fueron para que se hagan una idea. Empezando por arriba, a la izquierda, Julia Gutiérrez Cueto es la abuela de Consuelo Verges y de Antonio Quirós, el pintor. Hacia abajo, Javier Gutiérrez Cueto se estableció en México, es el papá de Germán Cueto. Así se le conoce, era un pintor y un escultor cuya obra está en el Reina Sofía al lado de la obra de María Blanchard. Y yo no sé cuántas personas saben que son primos hermanos. Querían un montón.
el hijo de Javier, ¿no? Germán Gutiérrez Cueto. Cuando llegó Germán Gutiérrez Cueto a la Tierruca, se puso a llorar de lo linda que es Cantabria. Luego tenemos a Antonio Gutiérrez Cueto, fue el primer traductor de nuestra familia. Murió muy pronto y hay muy poca información. Ramón Viadero me decía, estudia Antonio, es delicioso, pero no hay suficiente material. Ana, el otro nombre de negro, Ana Gutiérrez Cueto, es la mamá de Matilde de la Torre. Y Ángel Gutiérrez Cueto es otro de los hermanos, uno de los menores. Los que están en dorado sí tienen un cuento cada uno. Entonces, ahora sí les voy a contar cómo es esto de los cuentos. El libro contiene 11 cuentos. Cada cuento está basado en una vida. Como les digo, basado en lo que dicen los libros, los periódicos, lo que mis primos me contaron, una serie de recuerdos heredados y también mi interpretación. Estos cuentos son inevitablemente subjetivos, están escritos desde el amor. En estos cuentos no van a empezar una apología política ni nada. A mí me interesa el lado humano de estos señores y por qué fueron tan estupendos. Algunos, como verán, se llaman simplemente con el nombre que tuvieron, pero otros tienen alguna adición. El primer cuento es sobre Enrique Gutiérrez Cueto, el papá de Aurelia y de María. Enrique fue un periodista fundador del Atlántico, uno de los periódicos más reconocidos del siglo XIX. Era muy trabajador. En la vida de Enrique Gutiérrez Cueto, ustedes se van a enterar de cómo funcionaba la Junta de Obras del Puerto, la Compañía de Aguas, la Compañía de Bomberos, porque él trabajó en esos lugares. Una de las cosas que más me conmueve a mí de Enrique, además de que era súper trabajador, trabajó hasta en su lecho de muerte, le dieron los santos óleos y él siguió trabajando y no murió, es su amor por María. Mientras más estudia uno y más profundiza esa relación, más se da cuenta de cuán importante fue Enrique en la vida de María Blanchard. Las mujeres que tenemos la suerte de haber tenido un padre cercano, sabemos lo que vale el amor de un padre y Enrique fue un padre estupendo para María. Les voy a leer solo un trocito del cuento de Enrique. Es lo que les contaba en el momento que le dieron los santos óleos, que se enfermó. A comienzos de 1883, Enrique enfermó. Inhalaba con fuerza y a conciencia, pero su pecho parecía haberse vuelto un colador y el aire no le alcanzaba. Comenzó a agotarse demasiado rápido. El mundo no se detiene para dar descanso a los enfermos. Enrique lo sabía. Tenía una familia que mantener y 3 empleos para hacerlo con holgura. Por eso no disminuyó su ritmo de trabajo. Y una mañana de febrero no pudo ponerse de pie. Entonces trabajó desde su cama. Empeoró, tuvo una fiebre tan alta que perdió la conciencia y un sacerdote le administró los santos óleos. Enrique estaba destinado a morir ese 19 de febrero de 1883, pero no murió. Y el sopor de la muerte le recordó su anhelo. Después de esto, él fundó el Atlántico. 3 años después. Cuando volvió en sí, notó que su hija María, a punto de cumplir 2 años, se había colado en su habitación. La niña de sus ojos se hizo un ovillo, apoyó la cabeza en su pecho y durmió arrullada por los latidos del corazón, que más la amó. Ese es un trocito de Enrique, ¿no? El siguiente cuento trata sobre tío Fernando. Tío Fernando. Tío Fernando es la hostia, como dicen en España. Fernando Gutiérrez Cueto fue un marino, un héroe de verdad, no un mercenario, un héroe. Un hombre que ponía su vida en riesgo para salvar a otros. Fue el único Gutiérrez Cueto que llegó a viejo, por lo tanto es el que más recuerdos nos dejó. El
retrato de tío Fernando, el Museo de Arte nos hizo el favor de donarnos una imagen y lo tenemos en nuestras casas para verlos, porque ver a tío Fernando es sentirse amparado. Era un marino mercante que por cosas de la vida terminó metido en un montón en la guerra de Cuba. Es el rompebloqueos más famoso de España. Yo leí en un artículo que si Fernando Gutiérrez Cueto hubiera sido estadounidense o inglés, ya tendría varias películas, porque tío Fernando era fabuloso. Y hablaba en rima y con Fernando Gutiérrez Cueto, a quien yo llamo Fernando Corazón de Galerna, porque yo estoy segura que en el corazón de tío Fernando habitaba una galerna. Con Fernando uno entiende cuán importantes son las acciones. A veces uno no se da cuenta, pero si uno siembra amor, tus descendientes van a recoger el amor que tú has sembrado. Es increíble. El brillo de tío Fernando, cuánto nos ayuda hasta ahora. Tiene casi 100 años de muerte. Luego viene el Chapetón, el cuento sobre el Chapetón. Es el otro marino mercante que se asentó en el Perú por amor. Es mi bisabuelo. El Chapetón. Se le atribuyen más hazañas que a tío Fernando, miles de aventuras, sobrevivió a los piratas, atravesaba el Cabo de Hornos como quien va por la esquina. Y es genial la historia del Chapetón. Fundó la compañía de bomberos voluntarios de aquí, después de la explosión del Machichaco. El cuarto cuento, cada cuento, por si acaso, cada cuento es cerrado. Quien quiera leer solo un cuento puede leer solo un cuento, pero están intercalados, entrelazados, porque es una familia, ¿no? Castor Gutiérrez Cueto, vivió muy poco para tener una vida más interesante de la que tuvo. Fue poeta, periodista y también traductor. Castor hijo murió en una tragedia terrorífica por un envenenamiento accidental, y murió él y un niño de nuestra familia. Me pareció importante incluir la historia de Castor, pese a que fuera tan triste, porque demuestra cómo una familia puede sobreponerse hasta el espanto más atroz. Ni el espanto más atroz lo hunde a uno si uno logra sacar fuerzas de donde sea. También era importante contar la historia de Castor hijo. Fue un envenenamiento accidental seguido de una serie de negligencias. Es importante contarla, según mi opinión, porque retrata a la siguiente persona, el siguiente cuento, Domingo Gutiérrez Cueto. El cuento se llama Domingo del alma mía, porque Domingo es mi favorito de los Gutiérrez Cueto. Tiene una vida mucho menos espectacular, porque no era marino, él era un abogado y escribía. Y era un abogado estupendo, siempre ganaba. Sin embargo, Domingo no demandó a nadie, a ninguna persona que tuvo que ver con la negligencia que mató a estos chicos. Eso refleja el carácter de Domingo, porque a veces la única forma de ganar una guerra es no hacerla. No iban a recuperar a los chicos y Domingo por eso no peleó. Domingo denunció una corrupción terrible que había en una zona de España y lo hicieron pagar y lo encarcelaron, pero salió. Domingo tenía una sensibilidad extraordinaria. A quien le guste leer los periódicos antiguos, busquen sus cuentos, sus artículos, los escribe con el corazón abierto, y una persona que tiene el corazón tan receptivo tiene que haber sufrido mucho, porque si uno ve mucho se da cuenta de cuán doloroso es el mundo. Sin embargo, Domingo sobrevivió al mundo, ¿no? Y dejó sus escritos para nosotros y su sentido de la justicia. Luego viene la siguiente generación, el cuento relativo a Aurelia Gutiérrez Blanchard, hija de Enrique Gutiérrez Cueto, la hija mayor. Aurelia es muchísimo más que su asesinato. La vida de Aurelia transcurre en paralelo a la historia de la educación de la mujer en España.
a los intentos por por laicizar la educación, por... las niñas no recibían educación y en un momento se sugirió que las sirvientas de los maestros se hicieran cargo de enseñarles algo a las niñas durante la infancia de Aurelia. Aurelia solo decide ser maestra cuando ya es adulta y se crea empieza a circular la idea de que va a haber una escuela formadora de maestros. Ahí es que Aurelia entra a trabajar para formar maestros, porque la única forma de mejorar una sociedad es formando maestros. Y lo hizo. La historia de Aurelia intentan publicitarla como una historia de horror. Yo creo que la historia de Aurelia es una historia de amor a su país, de amor a sí misma, de amor a su familia. Y ese amor a sí misma, esa dignidad tan grande de Aurelia, creo yo que es su legado más grande, porque le viene de nuestra divina providencia, de nuestra tatarabuela Concha Cueto. Luego tenemos a María. Solo el nombre del cuento es simplemente María, porque todo el mundo sabe a quién se refiere. A María Blanchard, María Gutiérrez Blanchard, no era ni débil, ni triste, ni fea. Aparentemente las tragedias son más atractivas que las historias de triunfo. Una mujer que fue capaz de vivir en un país en guerra y seguir pintando. Una mujer que fue capaz de pasar hambre para seguir pintando. Una mujer que se expuso a las burlas de la gente en la calle por su aspecto y siguió saliendo. Es una mujer fuerte. Eso no es ser débil. Tampoco era fea. Lo que pasa es que las características de su cuerpo hacían que su rostro no fuera muy visible, no era lo primero que uno veía. Y a veces es decir, para encontrar la belleza del rostro de María, que era bonita, había que querer hacerlo, había que mirarla con amor. Y a veces el amor no se le ocurre a nadie. Perdón, un segundito. Sobre Aurelia, la hermana mayor. Aurelia vivió en Melilla, en el tiempo en el que estaba por terminar la guerra del Rif. Cuando Aurelia llegó a Melilla, les voy a leer un poquito de lo que ella vivió. Meses después de la llegada de Aurelia a Melilla, las plegarias susurradas hicieron vibrar a la ciudad. Melilla rezaba en castellano y en rifeño, rezaba en árabe marroquí y en hebreo, rezaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, rezaba a Alá y rezaba a Jehová. El muelle se llenó de barcos, el aire se llenó de urgencia y la ciudad se llenó de misterio. El alto mando militar selló las cabinas de telegrafía y la ciudad quedó incomunicada. A partir de la segunda semana de septiembre, el muelle se vistió de blanco. Eran los barcos hospitales trayendo heridos. España había triunfado en el primer desembarco aeronaval de la historia en la playa de Alucemas, a poco más de 100 kilómetros de Melilla. La guerra del Rif comenzó a terminar. Sin saber que Aurelia estuvo cuando la guerra del Rif terminaba, uno no termina de entender a Aurelia y a los hijos de Aurelia, ¿no? Me olvidé y me la pasé. Un segundito, les voy a leer un poquitito de la vida del cuento de María Blanchard. ¿Okay? Es cuando ella se entera que su papá ha muerto. María estaba estudiando pintura en Madrid y su papá murió acá. Le llega una carta: papá ha muerto, llegaremos pronto a Madrid. Leyó la hija favorita de Enrique y Cristo se cayó dentro de su alma. El otro miembro de su club de dos, su principal vínculo con el mundo y a la vez quien la protegía de él, el amor y la comprensión sin necesidad de explicaciones, y su forma de mirarla desde el asombro, como si María fuera un milagro. Faltaron a María y María lloró al héroe de su vida.
María releyó la última carta de su padre. Te encargo que cuides el tesoro más grande, el más bello regalo que jamás haya recibido. Cuídate, por favor, hija de mi alma. María se lavó la cara, tomó un pincel y obedeció a su padre. Después, en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, que María volvió a París en plena guerra, una noche a fines de enero del año 16, poco después de que María volviera, 17 bombas cayeron sobre París y casi todas las víctimas murieron en sus camas. La ciudad amaneció con calles agujereadas y pasadizos subterráneos destapados. María acompañó a los parisinos a los funerales multitudinarios, lloró y cuando volvió a casa siguió pintando. La prensa continuó publicando consejos para protegerse si el Zeppelin alemán regresaba. María los leyó, los cumplió y siguió pintando. Poco después, el marchante más importante de París la contrató. Como una mujer como esa se le puede llamar débil y triste. El siguiente cuento se llama Caballero de fina estampa. Es la vida de mi abuelo, Sixto Gutiérrez Galloso. Era peruano y era muy guapo. Y me pareció que la mejor descripción para él, siendo peruano, era llamarlo Caballero de fina estampa, que es el nombre de un vals que compuso Chabuca Granda para su padre. Era un señor estupendo, como lo ven acá, y tuvo una vida muy interesante y no fue lobo feroz como se cree. El siguiente cuento es Matilde. Solo se titula Matilde porque todo el mundo sabe quién fue Matilde. A Matilde de la Torre se le detesta o se le venera, porque es más fácil detestar o venerar que entender. Para entender a Matilde de la Torre hay que leerla. Y Matilde escribió miles de artículos. Hay que comprender de dónde salió, cómo fueron sus antepasados, su entorno, qué pasó en su vida, cuántas muertes enfrentó, cómo fue para entender el lado humano de Matilde. A mí el aspecto político, obviamente tratándose de una persona que fue política, importa, pero a mí me importa más su alma, su corazón. Les voy a leer un poquitito del cuento sobre Matilde. Y esto está basado en un artículo que Matilde escribió de cuando Matilde fue pequeñita. Esto es después de la primera muerte que la atacó. A Matilde se le murieron casi todos los hermanos, desde muy chiquita hasta grande. Cuando la primera muerte los atacó, la divina providencia, nuestra tatarabuela, cargó con Matilde para Santander. Un chal que su abuela guardaba en el fondo del armario fascinaba a la pequeña Matilde. Olía a agua florida como su abuela. Sabemos que nuestra divina providencia olía a agua florida, eso sí es verdad. Era negro, de seda pesada y tenía flecos con abalorios. La pequeña Matilde extendía los bracitos, colocaba el chal sobre ellos con parsimonia y los movía un poquito para ver el brillo de la seda y escuchar el tintineo de los abalorios. Cada vez que la divina providencia los sorprendía sopesando y oyendo al chal, la envolvía con él frente al espejo. Estoy muy elegante, ¿verdad, abuela? Su abuela curó con música la herida que la muerte dejó en el corazón de la niña. Sentada al piano, la mujer, que era una fuerza de la naturaleza, derrotó al reuma para resucitar la alegría. Me refiero a nuestra divina providencia. Santander se unió a ella y ofreció la fiesta montañesa, un certamen musical folclórico organizado por el Orfeón Cantabria. Al lado de su abuela, Matilde observó el espectáculo con ojitos de plato. Su corazón acompasó sus latidos al ritmo de la danza guerrera. La melodía primitiva resonó en su alma y le contó al oído la historia de su tierra y de su gente. Volteó a mirar a su abuela y le dijo:
La música cuenta historias, abuela. Días después, su abuela la llevó a la ópera y Matilde estuvo a punto de levitar de alegría. La importancia de la música en la vida de Matilde es lo que intento contar por ahí. Matilde no es una santa, pero tampoco es una demonia. Matilde no descubrió el chocolate, pero tampoco almorzaba cachorritos. Era una persona. Consuelo es el siguiente cuento en orden cronológico. Consuelo Verges, como saben, es la traductora más prolífica de España, la tercera traductora de nuestra familia, una mujer muy coherente. Viajó a América cuando era joven, en los años 20. No viajó a América porque tuviera que exiliarse de Primo de Rivera, eso es mentira. Ella viajó a América porque quiso, por su afán de peregrinaciones. Vivió en Arequipa con la hermana de mi abuelo y de un tiempo largo escribió en periódicos y luego se fue a Buenos Aires, que era la capital cultural de América en ese momento. Estaba entrando el cine mudo en la época de Consuelo en Buenos Aires y competía con el teatro. Fue un tiempo fascinante y Pic, el periodista Pic, escribió sobre Consuelo. Consuelo triunfa sin ir del brazo de nadie en Buenos Aires. Dirigió una revista y se hizo una vida allá. Pero cuando llegó la Segunda República, Consuelo volvió a Santander. A Consuelo la educó su abuela paterna, Julia Gutiérrez Cueto, que cuando supo de su existencia la acogió. Les voy a leer un poquitito del cuento sobre Consuelo. Desnutrición y asma, opina el médico. Comida y aire puro, ordena. Consuelo tiene un dormitorio propio y lo que más llama su atención es su ventana. Ya no debe competir con nadie por el aire. Las primeras noches en el Palacio Quirós, Lucieda, Consuelo despierta asustada. Su abuela Julia se tiende a su lado y le cuenta historias de vientres parlantes, dragones sureños y marinos valientes. El palacio está hecho de piedra y es grande, oscuro y frío. En él viven los abuelos paternos de Consuelo, sus tíos y los sirvientes. En el palacio hay poco que hacer. Las comidas aparecen listas por arte de magia sobre la mesa y a la hora exacta. Los adultos no tienen prisa y pasan mucho rato paseando la mirada sobre unas rumas de papel, así como estas, pero más gordas. Julia Gutiérrez Cueto, la abuela de Consuelo, toma una de las rumas de papel, habla en voz alta y Consuelo comienza a volar en un globo llamado Victoria, encima de las nubes, y conoce a un sultán. Más, pide la pequeña, y su amor por las rumas de papel nace. Sus huesitos dejan de ser visibles y el palacio deja de ser ajeno y atemorizante. Con la barriguita y el pechito llenos, la tierruca es verde, azul y hermosa. Está dentro de una hacienda ganadera, el palacio. Tiene cientos de vacas y kilómetros de prados. Corre libre, nieta de mi alma, dice Julia. Una tarde, Consuelo y su abuela Julia se topan con un trabajador de la hacienda. ¿Por qué la cara larga, hombre?, pregunta Julia. Y el hombre contesta, la reina y su hija se han muerto. Y se refiere a una vaca que se llamaba Reina y a la hija que se acababa de morir. Y Julia Gutiérrez Cueto contesta, pues que viva la República. Y Consuelo se ve que se le quedó en la cabeza. 1000 años después, Consuelo contó en una entrevista que le hicieron, mi abuela era agnóstica, nunca hice la primera comunión. Consuelo no sabe, de pequeña, ¿no? Esto es en el tiempo de pequeña. Consuelo no sabe de plegarias, santos ni demonios, pero de la mano de su abuela Julia y su tocayo Verne, Consuelo viaja al centro de la tierra y hasta sale de ella, de la espalda de la luna, las tripas de los mares y las enaguas de los hielos de la Antártida. Consuelo combate contra monstruos,
sabe de un capitán de 15 años y cuando conoce a un capitán de verdad, lo observa con ojitos de plato y él la abraza en verso. Es verdad que en su pecho vive una galerna, tío Fernando. Pega la oreja y tu duda despeja, responde tío Fernando. Un día la pequeña Consuelo toma un periódico y lo lee, aunque nadie le ha enseñado a leer. Otro día toma un libro en francés y lo entiende, aunque nadie le ha enseñado francés. Se educa en casa como todas las mujeres de su familia paterna. Eso es verdad, Consuelo aprendió a leer sola y también el francés sola. Trepaba por la biblioteca, según nos cuentan. Como verán, me interesan las relaciones entre ellos, obviamente, porque nuestras familias son las que nos forman. Y quizá de Julia Gutiérrez Cueto, Consuelo heredó esa fortaleza, además de nuestra divina providencia, porque Consuelo fue fortísima. El amor que tío Fernando sembró salvó la vida de Consuelo, mucho más adelante. Enrique Castor era fundamental incluir el último cuento, trata sobre la vida de Enrique Castor, hijo de Aurelia Gutiérrez Blanchard, es decir, del cuento número... Enrique se llamó Enrique por Enrique Gutiérrez Cueto, su abuelo, y Castor por Castor Gutiérrez de la Torre, su bisabuelo. Enrique Castor había que incluirlo porque las desgracias de esa rama de la familia indicaban que esa rama se iba a desprender de nuestra familia, que iba a desaparecer y que no nos íbamos a reencontrar. El hijo de Enrique Castor, cuando ya Enrique había muerto, intentó saber de su familia y dejó anotado: el capitán don Fernando Gutiérrez Cueto vivió, porque lo encontró en un libro de historia. Para que vean que cuando les digo la importancia de las acciones, es verdad, si uno siembra amor, los tuyos van a recibir amor. Y tío Fernando guió al hijo de Enrique Castor. Enrique Castor le encantaba la ciencia, la matemática. Por la situación del momento terminó siendo maestro cursillista y al final murió a consecuencia de estar en un campo de concentración, pese a no haber pertenecido nunca a un partido político. Y con esto acabo. Esto es parte del epílogo y no me queda más que leerlo. Honrar la vida y los sueños de nuestros ancestros es honrar el amor que nos habita. El amor es magia que trasciende la muerte. Y si tenemos muchísima suerte y prestamos muchísima atención, un día nos damos cuenta de que estamos hechos de magia de verdad. Y este trabajo está hecho en nombre de mi abuelo Sixto Gutiérrez Galloso, que quiso que nosotras naciéramos aquí y no pudo porque un infarto se lo impidió. Él quería volver acá, quería volver a España. Ya nos vamos. Empezó la guerra civil, luego la Segunda Guerra Mundial y el abuelo no pudo traer a sus hijos para acá. Y murió queriendo traernos acá. Y por eso es que esta recopilación de las historias de nuestra familia se llama como se llama, porque es para él. Y como ven, era requete guapo de verdad. Tenía un fiesta. Entonces, espero que les guste el libro. A partir de mañana lo pueden comprar en el Centro de Estudios Montañeses. Cómprenlo. Fue una familia que vivió, que hizo cosas buenas. También erró, obviamente, pero una familia que cumplió sus sueños o que murió en el intento. Creo que es un buen tiempo para conocer historias de valientes. Y eso es todo.
Bueno, ahora se toca el turno a los que hemos estado escuchándola. Las dudas que haya presentado o los comentarios que queráis hacer, es el momento. Algunos de los parientes, que hay varios en la familia. A mi vida le llamaban chapetón porque en América llamaban chapetón a los españoles que eran rubios. Bueno, tengo que decir que para leer el libro hay que proveerse de un... Hay un árbol genealógico, ¿eh? Incluye un árbol genealógico porque si no, sí, viene, pero viene con los nombres que yo les pongo, ¿no? Castor Gutiérrez de la Torre, en los cuentos se llama el intelectual. Nuestra tatarabuela Concha Cueto se llama la Divina Providencia, obviamente. Y así, pero sí, allá. ¿Quién es el novio? Pero no se menciona de Matilde. ¿Quién es ese novio primo de Matilde de la Torre? Es La pregunta del millón. Es Sixto. Sixto Gutiérrez Galloso, esta hermosura que ven acá, es mi abuelo y estuvo casado con Matilde. No fue novio, bueno, sí, fueron novios desde chiquitos. Y más adelante hubo una firma en el registro civil que sus mayores consideraron necesaria. Pero, es decir, firmaron en el registro civil demoliendo, pero nunca vivieron como marido y mujer. Y más adelante, cuando llegó el divorcio al Perú, que llegó antes que a España, mi abuelo gestionó un divorcio en ausencia. Así se llama. ¿Divorcio de quién? De Matilde. No, porque, es decir, de pequeños se enamoraron, de adolescentes, de jóvenes, pero la vida cambia, las circunstancias cambian. Y cuando ella estaba en el Perú, porque por alguna razón la tierra lo llamó, volvió al Perú, y tío Fernando y el propio Chapetón, o sea, su papá y su tío, lo llevaron al registro civil para casarse. Pero Matilde de inmediato tomó un barco de regreso a Europa. Y ya más adelante se dio el divorcio, ¿no? Ursula, me ha encantado. Estoy encantado porque tu voz es música. Música dulce. Música que tiene la conexión con América. He notado limeña y arequipeña. Yo viví allí 4 años. Lo conozco muy bien y voy de vez en cuando. Seguramente el mes que viene estaré en Lima a visitar mi Lima. Entonces he estado delicioso. Lo que has contado es maravilloso. Yo quiero tener el libro ya, porque es una de las tardes que más emociones me ha hecho pensar en esas virtudes y esa forma en Perú, que muchas veces parece que se quiere despreciar, pero en el Perú quieren a España, se sienten a España. Y somos nosotros los que tenemos que decirle, hermano, si tú eres como yo, has nacido aquí, has tenido la suerte, yo he tenido la suerte de nacer en Cantabria, en Guriezo, pero al final somos los mismos, porque pensamos muy y sentimos muy parecido. Muchas gracias, Úrsula. Gracias a usted. Somos en la misma cultura y para un latinoamericano es muy doloroso percibir el desprecio de los ignorantes hacia nosotros. Y me refiero a los ignorantes sin ánimo de ser ofensiva, sino que hay que ser realmente ignorante para no darse cuenta de que somos la misma cultura. La gente más leída no nos desprecia, nos ven como hermanos, como usted ha dicho. Úrsula, ¿no crees que eres un poco Proust? Quizá es genético, ¿eh?
¿Quién fue la madre de Consuelo Vergés? La madre de Consuelo Porque Vergés. se ha mencionado a la abuela. Sí. La madre de Consuelo Vergés fue una señora que trabajaba como sirvienta en la casa de Julia Gutiérrez Cueto. Julia Gutiérrez Cueto tuvo 3 hijos, una mujer y 2 hombres. Uno de sus hijos era caluroso, le gustaba andar con poca ropa. Y él engendró a Consuelo y nadie lo supo hasta que Julia se enteró, su abuela. Entonces Julia Gutiérrez Cueto buscó a Consuelo y la propia abuela materna se la entregó y le dijo: con usted va a estar mejor, según mis investigaciones. ¿No? Pero no hubo... luego tanto la madre, estamos hablando biológicamente, ¿no? Tanto la madre como el padre de Consuelo más adelante formaron cada uno una familia. Pero Consuelo no perteneció a ninguna de las dos por voluntad propia. E incluso cuando Consuelo alcanzó renombre, cuando la gente, porque escribió cosas preciosas también Consuelo, su padre, es decir, el señor que la engendró, le ofreció su apellido y Consuelo lo mandó a freír espárragos. Yo pregunté por la madre, es que a ver si lo he cogido bien. Es que la madre no hubo gran relación, ¿no? con la mamá, porque la mamá dejó a Consuelo de pequeña, según mis investigaciones, con su propia madre, porque vino a trabajar, buscó otro trabajo como sirvienta, se colocó en otro lugar. Y entonces Julia Gutiérrez Cueto, cuando encuentra a Consuelo, que era chiquita, que tenía como 2 años, estaba a cargo de la abuela materna, no de la madre, sino de la abuela, porque la madre tenía que trabajar. O sea, no es que la abandonara, es que tenía que trabajar la señora. ¿Alguna pregunta más? Y bueno, pues yo voy a darles un consejo. Cuando cojan el libro, conéctese con el diccionario de americanismos de la Real Academia, que les vendrá muy bien. Bueno, si no hay nada más, damos las gracias a Úrsula por sus palabras. Ah, claro, no. Claro. Ah, ya.